El gran patrón, la coartada de la Casa Blanca y el juego del petróleo. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, hoy lunes 8 de junio de 2026. Amigos, mientras los laboratorios de opinión de la Matrix mediática intentan vendernos en sus teleprompters de televisión la ilusión de una escalada incontrolable o una alianza fiduciaria automática en Oriente Medio, hoy activamos nuestros sensores de colta alta para desclasar la terca física de una jugada magistral de diplomacia que sucede de búnker a búnker. Vamos a pasarle el bisturí clínico exclusivamente a las exclusivas, valga la redundancia, de las agencias norteamericanas Axios, Fox News y Financial Times. Hoy destapamos el expediente definitivo, cómo Donald Trump le ha clavado un freno de mano fáctico a Benjamín Netanyahu tras la masiva oleada de misiles de Irán, desmascarando físicamente a los Estados Unidos del terreno con un tajante "no estamos involucrados". Vamos a desnudar la trastienda real del poder, un pacto confidencial de cota alta con Teherán que estaba diseñado para firmarse de forma inminente a principios de esta semana y que ha desatado en un enfado de la Casa Blanca con los bombardeos israelíes en Beirut, a los que acusan directamente de sabotear la mesa de negociaciones. Descubriremos el verdadero subsuelo de este libreto, la construcción de un chivo expiatorio soberano para lavar las manos de Washington y la paradoja material de las corporaciones petroleras de los Estados Unidos que facturan miles de millones de dólares gracias a la escasez artificial mientras el conflicto se prolonga en la zona gris. Así pues, preparen sus pantallas, cargar el cargador de anti-idealismo radical porque abrimos el fuego continuo Cine Mora. Y arrancamos con este misil de contrainteligencia de la agencia estadounidense Axios, firmado por Barack Ravid. Esto es una primicia de cota alta monumental que expone el antiidealismo radical en el subsuelo de la diplomacia búnker a búnker. Mientras los teleprompters de la Matrix mediática intentan vender la ilusión de una escalada incontrolable o una alianza fiduciaria automática entre Washington y Tel Aviv, Donald Trump clava un freno de mano fáctico a Benjamín Netanyahu. Fíjense en un detalle que los analistas de prompter y los aficionados de oficina han dejado pasar por alto. Esta exclusiva de Axios no la firma cualquiera, la firma Barack Ravid, un periodista con líneas directas y profundas en los aparatos de seguridad de Tel Aviv, señalado constantemente como un canal de transmisión de la propia inteligencia de Israel. ¿Por qué esto es crucial, amigos? Porque podríamos decir que cuando Washington quiere meterle un freno de mano fáctico a Netanyahu, no envía un documento oficial burocrático que pueda engavetarse en un despacho. Utiliza el mensajero preferido del propio búnker israelí. Al filtrarle a Ravid que Trump va a llamar a Bibi para exigirle que no responda y que el Pentágono se desmarca físicamente, la Casa Blanca no solo está informando a la prensa, le está notificando al mando militar de Tel Aviv a través de sus propios canales orgánicos que el suelo fiduciario y logístico se ha cerrado. Eso es lo que se pone en escena para que todos lo veamos, para que digamos, oh, hay un mensaje directo y especialmente que va a través de este hombre. Ahora, hagamos memoria, amigos de que hablan Geo. Recuérdense de aquel video que hicimos hace un buen tiempo atrás cuando empezó esto de las negociaciones en Pakistán. En coro con la voz de Brian Barletic, dijimos en este canal, esto es un jueguito de quita y pone. ¿Mm? Estados Unidos se sienta en la mesa pakistaní con Irán, pero los bravucones de Israel están ahí como toro suelto en las fronteras del Líbano, perdón. ¿Y qué dijimos en ese entonces? Esto va a ser algo como quien dice, llegamos a un acuerdo, pero después los israelíes bombardean el Líbano, Teherán se hace para atrás y todo empieza de nuevo. Es que no ha pasado ni siquiera 30 días cuando hicimos este video y hablamos de estas cosas acá en De qué hablan Geo. Como digo, en coro con Brian Barleticos, que él también lo dijo en su momento.
¿Qué vemos hoy? Estamos a un fáctico proceso de paz que iniciaría hoy, mañana o pasado mañana. Y resulta que durante el fin de semana se reventaron la cresta, tanto israelíes como iraníes. Es una maniobra de demolición psicológica. Es que obligan al mensajero de la casa a firmar la autopsia de la iniciativa unilateral de su propio gobierno. Si Netanyahu decide desobedecer las directrices del gran patrón, ya no podrá alegar sorpresa ni falta de preaviso ante sus generales, porque la orden de repliegue fue indexada en los monitores globales por su propia línea de confianza. Es el realismo descarnado destrozando la simulación, ¿verdad? Pero amigos, este cuento ya no se lo trae a nadie. Así que entremos al freno de Trump a Netanyahu y el trasfondo del pacto con Teherán. Como les decía, la agencia estadounidense Axios declara una exclusiva de impacto sísmico en el tablero de Oriente Medio. Esto es la propaganda de la Matrix, ¿no? El prompter internacional se ve obligado a documentar una declaración directa e inusual del presidente Donald Trump. Anuncia que llamará de inmediato a Benjamín Netanyahu para exigirle de forma explícita que no tome represalias tras la masiva oleada de misiles lanzada por Irán. Así que la matrix mediática intenta enmarcar esto como una simple gestión de crisis rutinaria, buscando camuflar la profunda fisura estratégica entre los despachos de Washington y los planes de asalto de Tel Aviv. Ta, ta, tara, tarara, ta, 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 empieza el circo, ¿verdad? Pero pasemos el bisturí clínico al subsuelo de este reporte. Detrás de la retórica de oficina, el texto de Axios confiesa la terca física que mueve el cálculo de la Casa Blanca. Trump le resta importancia material al ataque de Teherán. ¿Sí? Dicen que no son de mucha importancia, ejecutando en represalia por el bombardeo de Israel en Beirut, sentenciando de forma cruda que los misiles iraníes no hirieron a nadie. ¿Mm? Ojo, que los iraníes dijeron que esto solamente ha sido un aviso, y vaya aviso que dieron, porque no solamente atacaron a Israel, ¿Mm? Atacaron a otros agentes ahí del Golfo. El artículo desglosa que la administración estadounidense se ha desmarcado físicamente de la acción con un tajante "no estamos involucrados", dejando a Israel ante la advertencia fáctica que un contraataque unilateral sin el respaldo logístico, militar y de reabastecimiento en vuelo de Estados Unidos sería una maniobra sumamente arriesgada. Bueno, entremos al análisis de esto. Esto es lo que nos ha puesto la media. Destripemos la contrainteligencia de esta filtración, amigos. La demolición del automatismo fiduciario. Fíjense en la hipocresía de los discursos de oficinas de la Matrix. Occidente siempre ha querido vender que el apoyo de Washington a Tel Aviv es un cheque en blanco incondicional. ¿Cuál es la realidad fáctica que Trump acaba de poner sobre la mesa? O lo que nos quieren ver que eso es lo que hace Trump. La Casa Blanca frena en seco a Netanyahu con una frase lapidaria. Cada bando ya tuvo su momento. No necesitamos otra ronda. Trump le notifica a Israel que no va a permitir que su agenda de seguridad nacional sea secuestrada por los intereses particulares de Tel Aviv. ¿Mm? Es como un déjà vu, ¿eh? Es que esto ya lo vimos hace un mes, amigos. Él, al advertirle que si contraataca todo seguirá igual que en los últimos 3.000 años, el mando estadounidense destruye la simulación y le recuerda a su aliado quién tiene verdaderamente el control del grifo militar y fiduciario. Y de eso, amigos, de eso, específicamente de eso se trata este artículo, de darle el lugar de patrón a Trump, el capo de la Casa Bianca, Donald Trump, que es el que tiene el control. ¿Mm? El subsuelo de acuerdo definitivo con Irán. Aquí está la joya de la cota alta de este artículo que desglosa en el último párrafo, pero está en el último, no último del párrafo. Trump confiesa el verdadero motivo material de su premura por enfriar el tablero. Estamos muy cerca de un acuerdo definitivo con Irán. Será un buen acuerdo. No quiero que fracase por lo que está sucediendo ahora.
Es que ya nadie se traga este cuento, amigo. Esto confirma lo que venimos analizando en este búnker. La administración Trump no opera bajo los guiones ideológicos de los halcones tradicionales de oficina. Los tradicionales, me refiero a tradicionales. Opera bajo el realismo de los pactos macroeconómicos estables de búnker a búnker bajo su conveniencia. Washington busca un acuerdo histórico de cota alta con Teherán para estabilizar los flujos energéticos mundiales y reconfigurar el mapa de Oriente Medio a su favor. Y ven las acciones militares descontroladas de Netanyahu un sabotaje directo a su estrategia global. ¿Mm? La prueba de la influencia real. Esta llamada no es una sugerencia diplomática vacía, es un test forense a la cadena de mando. Al dejar en el aire si el Pentágono retendría la asistencia vital de reabastecimiento de combustible para los cazas israelíes, Trump le está aplicando un torniquete material a Netanyahu. Si Tel Aviv desobedece, se expone al aislamiento logístico en el terreno real. Si obedece, certifica ante el mundo que la soberanía de sus decisiones militares está supeditada al árbitro del búnker de Washington. Pobrecito, pobrecito, pobrecito Donald Trump. Se le escapa de las manos el Premio Nobel de la Paz. Ya lo tiene y el bandido de Netanyahu se lo tira a la borda y si no es Netanyahu es el Goblin Verde. Trump siempre dice que ya está. El tratado de paz entre Ucrania y Rusia ya está cocinado en áncoras, ya tenemos un buen acuerdo, lindo y bonito, pero el Goblin Verde se opone. Pobre hombre. Así pues, amigos, que arrancamos la semana con la terca física de los datos, demoliendo la propaganda de guerra de la Matrix. Tripulación de qué hablan, Geo. Saquen sus propias conclusiones. Y ahora bien, esta filtración es la prueba forense definitiva de la urgencia material que se vive en el búnker de la Casa Blanca. Ya no estamos ante proyecciones abstractas de oficina. El propio Donald Trump desclasa que el acuerdo fáctico y definitivo con Teherán estaba diseñado para firmarse de forma inminente esta misma semana, lunes, martes o miércoles, y expone públicamente su enfado con los ataques israelíes en Beirut, a los cuales acusa directamente de sabotear la mesa de negociaciones. Pero os digo, llegamos al acuerdo, Israel bombardea y todo se viene para atrás. Y esto lo vamos a ver quizás el mes próximo y después de ese mes próximo, después de ese mes y así, y así. Y esto se va a seguir extendiendo. El pacto inminente de lunes y el enfado de Trump con Tel Aviv. Aquí, amigos, ya no estamos hablando de Axios, estamos hablando de la cadena norteamericana Fox News, que pone al descubierto la trastienda real del poder en Washington. Recogen las declaraciones de Donald Trump tras el masivo intercambio de misiles en Oriente Medio. El prompter internacional intenta enmarcar este pronunciamiento bajo la clásica retórica fiduciaria de advertencias y amenazas de la Casa Blanca hacia el régimen iraní, intentando pintar una posición de fuerza tradicional para consumo del público atlantista. Como le digo, esto es una fachada para darle la impresión al mundo de que Trump sigue con el sartén por la mano. La realidad material desclasada. Lo que el texto desclasa es una confesión de cota alta sobre los tiempos reales de la diplomacia búnker a búnker. Trump revela la terca física del cronograma. Diría que el acuerdo podría firmarse el lunes, martes o miércoles de la semana que viene. Y entonces sucede esto. El mandatario estadounidense rompe el guión fiduciario y lanza un golpe directo a la estrategia de Tel Aviv, declarando de forma explícita ante las cámaras que no está contento. I don't like it con los bombardeos israelíes ejecutados el domingo contra los suburbios de Beirut. Así pues que desmenucemos la contrainteligencia de este reporte de Fox News. La autopsia al cronograma de la Matrix. Fíjense en el dato fáctico demoledor que Trump acaba de soltar. Mientras las oficinas de la OTAN y los analistas de pantalla vendían que las conversaciones estaban congeladas o en un callejón sin salida, los equipos de cota alta de Washington y Teherán ya tenían los papeles redactados y supuestamente, según Donald Trump, listos para la firma este mismo inicio de semana. Esto
demuestra o diría que el búnker de la Casa Blanca opera con un realismo descarnado. Necesita cerrar el frente de Oriente Medio para estabilizar los mercados energéticos materiales y concentrar sus recursos en el cerco industrial contra China. Ahora bien, el ataque de misiles no es el inicio de una guerra planeada, es el accidente táctico que interrumpe una negociación fiduciaria que ya estaba cerrada en el subsuelo. El ultimátum a Irán y el veto a Beirut. Fíjense en la estructura del mensaje de Trump. Ha lanzado sus misiles. Ya basta. Vuelvan a la mesa y lleguen a un acuerdo. La Casa Blanca lee la acción de Irán no como un desafío existencial, sino como el cumplimiento de un control de daño fáctico, una cuota de respuesta militar necesaria para su consumo interno tras la provocación en el Líbano. Trump valida que Trump valida que Teherán ya ejecutó su réplica, cierra el intercambio con un tajante "ya basta" y exige el retorno inmediato a los despachos. Pero el dardo más destructivo va hacia Netanyahu, al criticar abiertamente los ataques israelíes en Beirut. Trump expone ante la opinión pública global que el verdadero obstáculo para la estabilidad fiduciaria en la región no está en Teherán, sino en las decisiones unilaterales de Tel Aviv. ¿No hemos visto esta película antes? Y he hablado con Putin, mi amigo del alma, le tengo mucho cariño a Putin, y él quiere la paz, pero el Goblin Verde no deja. Ha insinuado incluso que está en muy buena relación con el Ayatollah, son nuevas caras y que son muy coherentes y muy inteligentes. Pero ahora resulta que el bandido, el bandidete, es Netanyahu. Así que el colapso de la simulación de oficina. Los laboratorios de propaganda occidentales intentaron asfixiar y meterle restricciones a nuestras transmisiones en la red porque nos negamos a leer sus guiones de guerra y preferimos demostrar que los gigantes buscan pactos materiales por encima de las coberturas de televisión. Amigos, la terca física de los hechos nos están dando la razón una vez más. Lo dijimos hace un mes y hoy parecemos loritos acá repitiendo lo que dijimos hace un mes, ¿verdad? Las administraciones soberanas negocian búnker a búnker, buscando una perspectiva histórica duradera, mientras los actores de oficina se quedan atrapados en la retórica de los teleprompters. Así pues, amigos, que el mapa de Oriente Medio se está redibujando con la firma de un acuerdo definitivo que la Matrix no quería que conociéramos. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Ahora bien, rompamos el nudo de todo esto. Y es que, en mi opinión, lo que estamos viendo acá es la búsqueda o ya el encuentro del chivo expiatorio soberano y la parodia del petróleo en la zona gris. Observen la sincronización de las terminales, tripulación soberana de que hablan Geo. Si pasamos el bisturí clínico de forma simultánea sobre las filtraciones de Axios y Fox News, dense en cuenta que la simulación de oficina de la Matrix se desborona. El libreto que Washington pone en escena busca blindar la figura de Donald Trump como el gran patrón global, el capo de los capos, el único actor capaz de dictar las directrices de paz e imponer un orden fáctico búnker a búnker en Oriente Medio. Es la construcción de una narrativa de infalibilidad imperial ante los ojos del mundo. Entremos a la realidad material desclasada. Ahora bien, entremos en el subsuelo del cálculo norteamericano. Al declarar abiertamente que el acuerdo con Irán estaba listo para firmarse de forma inminente y que no está contento con las acciones de Tel Aviv, el mando de la Casa Blanca está fijando las bases materiales de su exención de responsabilidad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si el alto al fuego colapsa y la región se encona en una guerra de desgaste, la Matrix ya tiene diseñado un chivo expiatorio.
La culpa no será de las directrices de Washington, sino de la insolvencia e insolencia táctica del búnker de Tel Aviv. Así que una vez más, desnudemos la contrainteligencia de este libreto con nuestro clásico método. La puesta en escena del gran patrón. Fíjense en la jugada clínica de Trump. Al filtrar de forma simultánea en agencias de ambos espectros políticos que va a llamar personalmente a Netanyahu para ordenarle que detenga el intercambio de golpes, la Casa Blanca se autoproclama como el árbitro supremo del tablero real. El mensaje para la Matrix es claro. Nosotros llevamos las riendas. Nosotros diseñamos la paz. Pero detrás de ese prompter de liderazgo fuerte se esconde un mecanismo de contrainteligencia defensiva. Si Tel Aviv ejecuta un contraataque unilateral, un capricho de Netanyahu, Washington se lava las manos ante la comunidad internacional diciendo, nosotros no estamos involucrados. Fue la desobediencia de nuestro aliado la que arruinó el pacto del siglo. Es la paradoja material de las petroleras de Estados Unidos. Aquí es donde entramos a lo turbio, esa simulación de oficina. Los flujos energéticos que examinamos con el dossier suizo del NZZ, ¿no? Si el conflicto se congela en la zona gris o se prolonga de forma intermitente debido a las tensiones bilaterales, ¿quién se beneficia materialmente en el subsuelo macroeconómico? Hemos hablado de esto en varias ocasiones, ¿no? Y la respuesta es simple. Las corporaciones petroleras de shale gas dentro de Estados Unidos. Un Oriente Medio en constante fricción y un estrecho de Hormuz bajo amenaza permanente de bloqueo mantienen el precio de barril de crudo en cotas elevadas en los mercados globales. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que muchos dicen, es que el que se beneficia de todo esto es Rusia? Putin ya lo ha dejado claro. Rusia no busca por soluciones temporales. Ahora, ¿quién sí busca una solución temporal, inmediata y rápida? Es la administración de Donald Trump. Y no estoy hablando de Estados Unidos, es la administración de Donald Trump que necesita algo rápidamente para poner sobre la mesa porque las elecciones están a la puerta de la esquina en noviembre. Entonces, esta sub y baja y este juego juega con la mentalidad de los estadounidenses, no con la de los rusos. Y yo creo que no con la del mundo, no con la del sur global, porque nosotros ya abrimos los ojos. Ya nos enteramos del memo desde hace un mes. Y lo vamos a ver repetir. Así que mientras los discursos de televisión lloran lágrimas de cocodrilo por la estabilidad, la economía energética norteamericana factura miles de millones de dólares gracias a la terca física de la escasez artificial. El doble juego del búnker de Washington. Miren la doble vía de este realismo descarnado. Por un lado, Trump necesita enfriar temporalmente el tablero para presentarse ante su electorado como el gran pacificador que evita la Tercera Guerra Mundial. Pero por el otro, la arquitectura financiera de Texas y de los gigantes energéticos de Estados Unidos no les incomoda en absoluto que el conflicto se alargue en la zona gris, porque eso destruye la competitividad industrial de sus rivales en Europa y Asia, obligándolos a depender del suministro fiduciario estadounidense. Todo, absolutamente todo, amigos, está calculado en los balances de pérdidas y ganancias, nunca en los manuales de moralidad y ética de escritorio. ¿Mm? Una vez más les digo, nos quisieron bloquear el alcance de nuestras transmisiones en la red, porque nos negamos a aplaudir sus puestas en escenas mediáticas y preferimos demostrar cómo los gigantes construyen culpables para justificar el negocio de la guerra real. Pero la complicidad del Pronter ha quedado expuesta una vez más en el subsuelo de sus propias exclusivas. Saquen sus conclusiones, amigos. Desen cuenta que la simulación de oficinas de las agencias internacionales ha quedado completamente pulverizada en las pantallas de que hablan Geo. Ya no nos tragamos el cuento. Y yo creo que no solamente somos nosotros, ya muchos no se tragan este cuento.
Los hilos de teleprompter corporativos se han roto en vivo. Ni Washington tiene un cheque en blanco fiduciario para Tel Aviv, ni las decisiones de guerra se toman pensando en los discursos idílicos de moralidad de escritorio. Todo se reduce a balances de pérdidas y ganancias, al control real de las cadenas logísticas y al subsuelo macroeconómico de los flujos energéticos que mantienen a flote a los gigantes, que no son muchos, pero son los gigantes. El gran patrón ya ha fijado las directrices y ha diseñado su coartada. Recuerden siempre nuestra directriz doctrinal inmutable para este año 2026. Seis sobrios y velad. 1 de Pedro 5:8. Manténganse en vigilia, amigos. Significa no comprar las lágrimas de cocodrilo de la televisión y entender la fría física de los hechos que hoy hemos desglosado en este búnker. Así pues, si este corto análisis os ha dotado de munición fáctica para destruir la propaganda de la Matrix, reventad el botón de me gusta, suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo, compartan este contraataque informático con toda la tripulación soberana y déjenme saber qué opinan, su dictamen clínico, abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo informe de Cota Alta, donde hablaremos de las elecciones en Perú, elecciones en Armenia y la situación crítica en la crisis entre Ucrania y Rusia. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos reales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.